Buenos días y bienvenidos, queridos oyentes, como todos los martes a Packaging Podcast. Bueno, hoy más que martes es miércoles. Y os he de pedir disculpas porque, y también a nuestro invitado, a Guillermo Dufrán, porque hemos tenido que hacer esta grabación por dos veces. Pero es un tema a veces logístico, informático, que uno piensa que todo sale perfectamente y desgraciadamente pues a veces las actualizaciones de sistemas pues te juegan malas pasadas, como nos sucedió a nosotros pues el otro día, donde desgraciadamente pues no se grabó. De hecho, solamente se me escuchaba a mí. Pero bueno, para todos aquellos que sea la primera vez que me escucháis, saber que me llamo Víctor Borrás y soy responsable de marketing de Nauf Industries en España. Y quien dirige este programa sobre envase y embalaje, siempre con una visión holística o 360 grados. El objetivo además de este programa es mostrar la grandiosidad y la transversalidad de este sector, siempre con un objetivo o un modo divulgativo y educativo. Y como siempre os quiero dar las gracias a todos por escucharme, porque ya hace ya más de 3 años que estamos todos los martes, hoy miércoles, con todos vosotros, y si no fuese por vosotros este programa pues no sería una realidad. Y sin más, empezamos aquí el capítulo que teníamos que haber realizado pues hace un día. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta nueva invitación acá por tercera vez al Packaging Podcast. Encantado de compartir esta charla con vos y con la audiencia. Pues muchas gracias a ti, sobre todo por volverme a permitir grabarte en la misma semana dos veces, que el tiempo sé que no es algo que a ti te sobre. Bueno, ya sabéis, queridos oyentes, que en el capítulo anterior estuvimos hablando del desperdicio alimentario. Y esta vez he traído aquí a Guillermo porque creo que deberíamos de hablar no solamente del desperdicio alimentario, sino otro desperdicio que también es muy importante, que es el desperdicio de materiales. Y he traído aquí a Guillermo para aquellos que no lo conozcáis. Él es el Product Manager de Tridimage, una de las empresas más importantes agencias de Sudamérica, donde tiene una sección de packaging que se sitúa, bueno, que está en Argentina. Y además, él, y ahí os invito a que entréis en su perfil de LinkedIn, incluso en su canal de YouTube, pues tiene muchos libros escritos y muchos litros de tinta escritos sobre el sector del packaging y concretamente tiene un libro al cual os aconsejo que es el packaging sostenible, packaging para salvar el planeta. Y además os invito también a que veáis su videoblog que realiza en YouTube porque vais a ver ejemplos muy prácticos. Y de ahí que hayamos traído hoy aquí a Guillermo. Porque nos va a hablar, pues eso, del desperdicio en materiales, que es un tema que le está tocando pues en su canal de una manera continua. Guillermo? Sí, muchas gracias Víctor por la introducción. Lo que básicamente estoy haciendo últimamente en el canal es desarmar, ¿no? Envases como de queso crema o de agua, de sifones, y analizando un poco la cantidad de materiales y procesos que lo componen para poder ofrecer una mirada crítica, no destructiva, ¿no? Sino constructiva en función de cómo podrían minimizarse o mejorarse la utilización de materiales para optimizar digamos, la cantidad de desperdicio que va a generar eso o cómo podríamos favorecer la circularidad. Relacionando con el tema del desperdicio alimentario que tocaste en el episodio anterior, el envase está hecho para preservar el producto, ¿no? Para que no se desperdicie, porque si se desperdicia el producto por culpa de un mal envase, el impacto es doble negativo. Perdés toda la energía y los recursos utilizados para producir el envase y toda la energía y los recursos para producir el producto. Las dos cosas se pierden. Entonces, tenemos que diseñar los envases en función de poder proteger y preservar y conservar los productos, sobre todo lo que tiene que ver con alimentos, favorecer el consumo, la facilidad del consumo, la accesibilidad, ¿no? Ahí entra la dimensión social, un poco en que uno no puede andar
encareciendo desmesuradamente los contenedores, los envases, en función de, por ejemplo, mejorar la circularidad, pero hacer que sea más difícil que personas accedan a ese alimento o a cuestiones de higiene, ¿no? Estamos hablando de satisfacer las necesidades básicas, que muchas veces el packaging nos permite eso, ¿no? Hay algunas aplicaciones de packaging que tienen que ver con cuestiones más simbólicas o de estatus, pero la gran mayoría, ¿no? Que es el tema de satisfacer necesidades básicas o de calidad de vida o de salud, el envase es fundamental para poder garantizar esa seguridad. Pero muchas veces, por lo que vemos en algunas comprobaciones de lo que hacemos en el canal, es que hay quizás un exceso de utilización de material o de distintos procesos que, si le aplicamos una mirada del ecodiseño, podemos optimizar y minimizar, ¿no? Y acá viene la otra partida cuando te dicen, y lo que pasa es que lo más sostenible siempre es más caro. Bueno, en este caso no. La eliminación podría no ser más cara, ¿no? Hay una cuestión también que uno tiene que balancear, que es, digamos, cuánto se puede invertir en mejorar algo, ¿no? Y eso claramente va a ser más caro. Pero también uno puede entender que esa inversión es un beneficio futuro o es lo correcto, es lo que hay que hacer, ¿no? Hay cosas que son, digamos, de un procedimiento ético, es decir, esto es lo que corresponde, ¿no? Entonces, hay que buscar este balance entre lo económico, entre lo que preserva el producto, lo que lo sigue haciendo accesible y lo que podemos minimizar y reducir en el impacto ambiental. Está claro. De hecho, uno de los datos que dimos en la semana pasada, bueno, que di la semana pasada, fue concretamente la accesibilidad a los alimentos que en determinados países es muy difícil. De hecho, di el dato concreto que simplemente en España el desplazamiento, ¿no? El movimiento por carretera de los alimentos es increíble. Estamos hablando de que como mínimo son 2.500 kilómetros. Para mí hay una parte positiva y es que hay, gracias al packaging, pues evidentemente está permitiendo que esos alimentos lleguen a su punto de destino, ¿no? Que llegue al consumidor para que pueda comer y que pueda y luego, sí, para que pueda abastecerse de nutrientes. Y luego, por otro lado, está la controversia del producto local, ¿no? Y como tú bien decías, pues al final el tema de la sostenibilidad hay que saberla balancear, hay que saber tener un equilibrio entre ese objetivo principal, como tú bien mencionabas, que hay uno primario, oye, que lo que tenemos que hacer es comer. Porque nos guste o no, estamos en un mundo donde, podemos decir, está dividido como en dos grandes bloques, ¿no? Tenemos una parte donde hay una sobreconsumo y por otro lado donde hay un déficit. Pero incluso en la parte donde hay sobreconsumo, pues hay muchos alimentos que se desperdician. Y se desperdician en algunos casos porque no están correctamente envasados o porque no están correctamente informados, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos, muchas veces achacamos a que hay una falta de materiales que lo protegen, cuando en realidad lo que está sucediendo es que en muchos casos, como muestras en tus vídeos, hay una sobredimensión de la cantidad de material o de los tipos de materiales que se utilizan. A mí me llamó mucho la atención en uno de tus últimos vídeos sobre, vosotros allí en Argentina le llamáis soda, donde la botella, una concreta, pues tenía hasta 5 materiales distintos cuando en el fondo un único material o una única materia prima pues podía estar hecho el propio envase, ¿no? Ujú. Y Sí, seguro, ahí dentro de esa, perdón, ¿no? De esa conciencia, ¿no? Porque yo creo que fue hecho no por decir, a ver cuánto más le podemos agregar, sino que fue hecho sin considerar como ha sido la formación académica hasta hoy en día de los profesionales de ingeniería, arquitectura. Hay corrientes ¿no? ecologistas y tal, que vienen de hace 30, 40 o 50 años, pero no, claramente no es no es la regla más común. Y tener el pensamiento de la sostenibilidad te hace pensar y diseñar los envases de una forma
diferente para poder lograr el objetivo, ¿no? Lo que pasa es que también hay una visión muy crítica del consumidor, como el famoso caso ese de la mandarina dentro de una tarrina de PET cristal, que no tiene cáscara, ¿no? La gente lo ve y se ofende, porque dice, ¿cómo puede ser alguien tan vago de no querer ni pelar una mandarina? Y lo que en realidad estaban tratando de hacer era que extender 3 veces la vida útil del producto. Entonces ahí la pregunta es, ¿de dónde viene esa mandarina que necesita tener tanta vida útil extendida? Que, digamos que quizás pasó eso, ¿no? Como decís vos, se tuvo que trasladar 2.500 kilómetros y para eso hay que empaquetarla de una manera que no pierda la humedad. Entonces ahí está un poco el dilema, ¿no? Y también qué tipo de material es lo que se utiliza para preservar el producto. Ahora, hace un tiempo en realidad que ya descubrieron o anunciaron que hay un tipo de spray comestible que recubre las frutas y que eso impediría que se oxiden tanto más rápido y también evitaría tener que envolverlas en plástico, como el del pepino, el famoso pepino envuelto en plástico, que también se tilda de plasticópata, ¿no? A quien hace eso, cuando en realidad 1,5 gramos de polietileno, que puede ser, envolviendo 250 gramos de pepino y extiende 3 veces la vida útil, cuando el material ese plástico se podría reciclar y recircular, y el pepino no, el pepino se pudre y emana metano y es más contaminante. O sea, ahí está como el desbalance, ¿no? Entre un poquitito de material que se ve como algo súper negativo, mejora muchísimo la vida útil, pero también está generando, bueno, ese desperdicio, pero que son gramos comparado al otro, ¿no? Ahí lo mismo. La duda es, ¿hay que traer los pepinos desde Holanda en invierno en vez de en verano para que se puedan consumir en otra parte del mundo y transportarlos y tener que empaquetarlos de esa forma para que no se termine echando a perder? Se considera que 1/3 de la comida del mundo se tira porque no se consume. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos envases que sean una caja fuerte para poder preservarlo o los distribuimos mejor? Hombre, yo creo que es como tú bien dices, hay que hacer un equilibrio y ver realmente, pues, en primer lugar, hacer el consumo local, cuál es el tipo de comida y de dieta local, y a partir de ahí, pues si nos encontramos, ¿no? Es una opinión muy personal, nos encontramos con países donde hay una falta, pues evidentemente pues hay que intentar desarrollar y llevar esos productos alimenticios con el packaging adecuado para que les lleguen las mejores condiciones, o no las mejores, sino las condiciones óptimas para su consumo por parte del consumidor. A mí con el tema que has comentado de tanto del pepino como del... En este caso era un spray que echaban era un aguacate, si no recuerdo mal, salió en la revista Nature, lo mencioné hace en el capítulo anterior, si no en el anterior, incluso hay un proyecto muy chulo que te invito también a ver, que es de una universidad en Australia, donde han desarrollado una especie de film que se adhiere, pero también se hace por sprayado o por inmersión. Y justamente tiene la misma funcionalidad, ¿no? Todos aquellos productos tan delicados como un pepino, un aguacate o un mango, que al final, o una misma fresa, porque al final estamos hablando de productos con, con una vida muy muy corta desde el momento en que se ha realizado la post cosecha, ¿no? De ese fruto, o sea, es arrancado del árbol o de la mata y, y vemos como al final se están yendo a toda una serie de investigaciones donde lo que están buscando es justamente esa reducción de materiales, pero sin olvidar una protección adecuada para alargar esa vida útil, ¿no? Y nos Ujú. damos cuenta, que lo estuvimos hablando el otro día, cómo lo que hace falta es una formación, ¿no? También hace falta educar y enseñar al consumidor que por el hecho de que vea un packaging no hay que denomizarlo, porque seguramente está haciendo la función contraria a la percepción que tiene el consumidor. Y yo creo, con eso que estamos comentando los dos, que al final hay una parte muy importante educativa también por parte de la gran distribución.
enseñar y explicar el por qué ese producto, siempre y cuando no haya producto local, pues es necesario protegerlo para que llegue al consumidor en las mejores condiciones. Y creo que esos pequeños detalles son los que faltan por implementar, ¿no? Que al final es un tema sencillo, pero Ujú. evidentemente pues genera mucho trabajo porque hay millones de productos en los lineales. Sí, hay una necesidad fuerte de comunicación y de formación también dentro de los equipos de las empresas y los que deciden, ¿no? Porque si bien hay mucho conocimiento técnico de cómo preservar ciertos productos o cuáles son los materiales adecuados, hay cierta, digamos, ignorancia en la temática ambiental de cuál es el verdadero impacto, ¿no? Que tienen los distintos materiales. Y muchas veces las personas los consumidores perciben que hay algo que es más ecológico que otra cosa, ¿no? Como el famoso caso de la bolsa, de polietileno, de papel, ¿no? Que la de papel tiene al menos 3 veces mayor impacto ambiental, pero la sensación es que es mucho más ecológica. Y en realidad ahí hay un cambio de paradigma, ¿no? Que si seguimos pensando que los materiales tienen que ser de un solo uso, descartando lo que es médico, ¿no? O sea, tapabocas, preservativos, jeringas para vacunas, o sea, nadie discute que ahí el material descartable es sumamente necesario porque es para preservar la vida. Descartando eso, la clave de la reducción del desperdicio de materiales es la reutilización. Sí, Y después fomentarla. el reciclaje, ¿no? Claro. La que pasa de la reutilización es incomodar al consumidor, ¿no? Como que te tengas que llevar tu propia bolsa, tengas que llevar tus propios envases, que vayas y, por ejemplo, compres la botella de cerveza y pagues por el envase y la devuelvas y te devuelvan el dinero y no que solamente te sirva para comprar otra botella nueva, ¿no? Porque acá en Argentina, por ejemplo, estaba instaurado el sistema ese de devolución de envases, pero no te daban el dinero de vuelta, te lo daban en crédito para volver a comprar lo mismo. Y ahí es cuando el consumidor ya está, ¿viste? Le deja de importar o le incomoda, ya no es conveniente. Y ahí la empresa o el supermercado solo piensa en su beneficio. Cuando, si vos me cobraste el envase y yo lo devuelvo, devolveme el dinero, eso es lo justo, ¿no? Entonces hay que cambiar también esos esquemas de comerciales, porque al final el consumidor se adecúa a la oferta que hay, ¿no? Entonces repensar todo eso para que se reduzca la cantidad de materiales que están utilizándose. Con la reutilización estoy reduciendo dos cosas. Estoy reduciendo la necesidad de extraer material virgen para fabricarlo y estoy reduciendo la necesidad de tener que reciclarlo, transportarlo, separarlo y con suerte que haya una empresa que lo acopie, con suerte que haya una empresa que lo compre y después otra que lo procese y después otra que lo reconvierta. Entonces el ciclo es muchísimo más largo que con la reutilización. Cuantas más veces reutilizas, más reducís. Y segundo, cuando no es posible reutilizar o ya el envase ya no puede más, que es raro, ¿no? Porque envases de vidrio o de lata o de plástico grueso pueden reutilizarse durante años, de décadas, te diría. Y cuando eso no sea posible, reciclarlos. Y ahí sí sería lógico el esquema de reciclaje. Ahora, si nosotros tenemos este esquema de un solo uso, de tanta cantidad de diversidad de materiales y volumen, y lo queremos verter en el embudo del reciclaje, ¿no? Es como trasvasar 5 litros a una botella de 1 litro. Uno si lo trasvasa de golpe, ¡boom!, desborda, y es lo que está pasando ahora. El reciclaje es un embudito que contiene lo poquito que le entra en el conducto, que hay que mejorarlo, hay que ensancharlo, sí, pero también hay que reducir el bidón de 5 litros. O sea, no estemos con un bidón de 5 litros tirándole al embudo del reciclaje, sino reducir la cantidad que le tiramos y ensanchar el canal del reciclaje. Y digamos, la solución más viable a la reducción y al desperdicio de materiales es reutilización y favorecer la circularidad, ¿no? Diseñar en función de favorecer la circularidad de materiales, mezclar la menor cantidad posible de materiales, de colores, estandarizar, reducir la cantidad de la diversidad, ¿no?, de tipos de materiales, porque ahora está muy de moda esto de que están descubriendo el plástico que viene de una cosa, el reemplazo de esto de la otra. Si bien las innovaciones son excelentes para tener más opciones,
el sistema de absorción de esos materiales no evoluciona con la misma velocidad. Entonces, no tenemos que generar problemas, ¿no? en esas transiciones, ¿no? Cuanto más nuevo es el material, mayor problema generan en los sistemas actuales, ¿no? Entonces, tampoco por el afán de querer encontrar un material mejor o con reducción de impacto, eh, quizás estamos generando otro problema, ¿no? Entonces, eso pasa mucho, creo, más por desconocimiento que por mala intención. Yo creo que estamos en un momento de cambio, de transformación, donde se están habiendo muchísimos avances en materias primas y yo lo que sí estoy viendo, y va en relación a lo que comentas, es que es necesario una colaboración mucho más estrecha con eh, todo el mundo de los gestores de reciclado, con aquellas empresas que reciclan y son conocedoras de cuáles son esos procesos, cuáles le dan más, que le generan, perdón, más inconvenientes, y con las empresas que desarrollan los nuevos materiales. Es verdad que estamos en un mundo de oferta y demanda y a veces la uniformidad pues es más complicada, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de la cerveza, donde si nos fijamos un poquito, pues y no creo equivocarme, el 90% de las botellas de cerveza son prácticamente iguales en todo el mundo. A lo mejor cambia un poquito el color, pero en realidad estamos hablando de dos, tres colores como máximo y, y eso no quita para que cada empresa pues tenga su branding eh, en formato etiqueta o en formato bajo relieve o sobre impresión, pero la realidad es que están facilitando ya no solamente la retornabilidad, sino que al final también las tienes que reciclar porque tienen un número de usos y la reincorporación, pues es necesaria que exista esa uniformidad, ¿no? Que es una de las cosas que en el sector, por ejemplo, del plástico, que está viendo una evolución espectacular, pues todavía falta, ¿no? Porque yo creo que todos tanto los desarrolladores, las empresas químicas, como las empresas transformadoras, pues todas tienen esa voluntad de poner nuevos materiales al mercado con muy buena intención, pero evidentemente pues el mercado todavía no está preparado para esa adecuación y estamos en ese periodo de transición. Yo a veces también me planteo la necesidad de que en realidad la sociedad lo que está demandando de una manera indirecta es volver un poquito a la forma de vida anterior, ¿no? Una forma de vida un poquito más pausada, donde no nos obligaba tanto a esas grandes compras de la semana, sino más bien como hacían nuestras abuelas y nuestras madres, que iban pues o al mercado o iban a la tienda y compraban pues, no sé, en Argentina, ¿no? Y no sé, en otros países. Pero aquí en España pues pedía, dame un cuarto, dame 100 gramos o dame 3 lonchas. Y en realidad pues se iba a comer, se compraba lo que se iba a consumir ese mismo día o 2 días después, pero nada más. Y no era por un tema de falta de economía, básicamente sobre todo era por un tema de poderlos mantener en un espacio higiénico, de tener sitio para guardarlo, porque antes las casas eran más pequeñas que ahora y las fresqueras. Y luego ya cuando llegó el frigorífico, pues ala, todo al frigorífico y todo lo podemos meter. Pero yo creo que nos encontramos en ese punto de transformación y yo creo que incluso con estas nuevas normativas que están trayendo a nivel europeo, pues si bien es cierto que están acelerando este cambio, es necesario que también se planteen, o como sociedad nos tenemos que plantear que a lo mejor lo que estamos demandando es volver o cambiar un poco el estilo de vida que tenemos actualmente, que es lo que nos está llevando pues a este macroconsumo, ¿no? Nos está tirando Ujú. pues a este exceso de consumo de materiales, sobre todo los países desarrollados, porque si nos vamos a los países subdesarrollados, la posición es justamente la opuesta. Sí, ahí hay
hay un tema que tiene que ver mucho con el estilo de vida moderno y esto de dejar de hacer las compras para el día y comprar todo hecho, ¿no? Eso genera un gran volumen de descartables y que aumenta muchísimo la probabilidad de la generación de residuos, porque en un consumo en la calle, donde uno come caminando y tal, no hay posiblemente infraestructura o comodidad, conveniencia para descartar ese artículo apropiadamente, ¿no? Quizás en el local donde lo compras sí tienen lugar para depositarlo, pero si tu idea es comerlo caminando, ya no lo vas a depositar ahí, vas a estar en tránsito, ¿no? Entonces ahí es donde se presenta esa dificultad y ese estilo de vida tan, no sé, bueno, sobre todo en los americanos, en Estados Unidos, todas las personas que van por la calle llevan una o dos cosas en la mano, ¿no? Tienen que estar como comiendo, tomando mientras caminan. Y ahí decir, ah, no, pero tendrías que tener el vaso reutilizable o tendrías que tener la bombilla de metal o los cubiertos, bueno, el tupper para esta situación, la bolsa, bueno, o sea, sería genial, ¿no? Que todo el mundo contara con eso, pero hoy en día no es necesario porque el comercio, los comercios te lo proveen, ¿no? Te generan esa comodidad, esa conveniencia. Entonces, deshacer ese nudo va a ser bastante difícil, pero yo creo que sí hay una necesidad enorme que es la educación, ¿no? La educación ambiental en escuelas, en universidades, o sea, tiene que ser parte de la vida, ¿no? De nuestro, digamos, una conducta automática, ¿no? Son decisiones que uno las toma porque sabe que eso es lo mejor y no porque en la bolsita dice reutilizame o compostame o algo, ¿no? Y que te da instrucciones todo el tiempo, porque si bien algunas cosas vamos a poder eh, construirlas con la comunicación, yo creo que apunto más a un cambio, como contaba en el libro, ¿no? De Packaging para Salvar el Planeta, una transformación social, ¿no? Que tiene que ver de la mano con las personas, los gobiernos, las empresas y toda una coordinación de un cambio de paradigma de cómo vemos eh, la vida, ¿no? Y cómo armamos nuestros hábitos, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Cambiar o modificar hábitos o crear nuevos hábitos para reducir el impacto ambiental que genera nuestra actividad, ¿no? Que cada vez somos más habitantes en el mundo, cada vez vamos a necesitar más comida, más productos de higiene, más cuestiones de salud, va a haber más vuelos, más coches, más todo. Entonces, hay que hacerlo de una manera que sea sostenible, ¿no? Porque de eso se trata, poder sostenerlo en el tiempo. Pues eso, de hecho, la palabra sostenible ahí lo dice. Bueno, queridos oyentes, ya veis que el resumen que podemos hacer es que no hay envase ni bueno ni malo y que no es fácil tomar decisiones a la hora de si este envase o este material, porque al final los criterios son mucho más complejos. Tenemos que tener en cuenta las distancias, tenemos que tener en cuenta pues si esa población está nutrida o no está nutrida, y una vez que tengamos respuestas básicas, pues la siguiente es ese material, la cantidad de material que hemos utilizado es el adecuado, el uso que se le está dando es el necesario. Otra pregunta podría ser, oye, ¿y no sería conveniente cambiar algo, el estilo de nuestra vida o en determinados productos, pues no forzar o no acelerar ese consumo desbocado? Eso no quiere decir ni que un envase sea bueno ni malo, sino que al final estamos en un momento que nos estamos planteando, como dice Guillermo, pues unas nuevas circunstancias, ¿vale? Y hay que plantearse si realmente nosotros como sociedad pues los estamos haciendo correctamente. Bueno, Guillermo, no sé si te ha parecido correcto. ¿Quieres añadir algo más a la entrevista de lo Te que estamos ahí agradezco. comentando? No, sí, sí, te agradezco muchísimo por este espacio y creo que la conclusión es esa, ¿no? El balance entre el desperdicio de material y el desperdicio en alimentos, que hay que llegar a un punto medio, ¿no? Para no perjudicar ni a uno ni al otro y tener en cuenta que todo tiene un impacto ambiental y nuestro objetivo debería ser
buscar minimizarlo de alguna manera, ¿no? Sea la manera que sea, que creo que era una variable que no estaba contemplada, era más bien en función de o de la estética o de la preservación del producto o de la experiencia o de la construcción de marca, más desde el lado del marketing, y esa noción de disminuir el impacto ambiental que se genera sabiendo todo la amplitud que tiene esto, como puede ser el transporte, las materias primas, la forma de producir, la ética, ¿no? La accesibilidad, bueno, todas esas dimensiones y ver cómo podemos ir mejorando paso a paso, porque esto no es algo que se pueda hacer con una varita mágica de la noche a la mañana, pero sí tener ese pensamiento que a futuro debemos repensar todo para que podamos minimizar el impacto ambiental que generamos. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Y a vosotros, queridos oyentes, por estar aquí una semana más con nosotros. Yo espero volveros a ver y oír la semana que viene, como siempre, todos los martes aquí en Packaging Podcast. Os deseo una muy buena semana y mejor fin de semana. Y como siempre, espero que aprovechéis los que estamos aquí en la zona de Europa, pues para ir a la playa, si estáis ya de vacaciones o si estáis en el sur porque hace bastante calor. Y allí en Argentina, pues entiendo pues que si tenéis cerca la montaña, pues y está ya alguna nevada, pues que aprovechen para ir a esquiar. Sí, si hace frío, aprovechen para leer el libro, si quieren, y que lo pueden conseguir de paso en dufranc.com.ar, ahí están las opciones para conseguirlo. Así que si está frío, se quieren quedar en casa o leerlo en la playa, ahí lo tienen. Pues mira, voy a decir el nombre del libro. De hecho, os garantizo que os va a gustar. Se llama Packaging para salvar el planeta. Y va muy en línea a lo que hoy hemos estado hablando. Un muy fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.